sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar. Gracias a Dios hemos tenido un buen tiempo de alabanza y de gratitud a Dios en nuestros corazones, y gracias por los testimonios también de las hermanas. Y bueno, voy a ser breve y después podemos tener un tiempo de oración. Y esta semana he estado pensando en Jesús como nuestro gran intercesor, ¿no? Aquel que intercede por nosotros. Y leyendo en Lucas, capítulo 22, versículo 31, vamos a leer. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. Bueno, este es un texto muy oído, muy reconocido, muy hablado por nosotros, ¿no? Lo cierto es que tanto en Mateo, los mismos mismo hecho, tanto en Mateo como en Marcos, dice también que no solamente Pedro, sino que todos los discípulos dijeron lo mismo que Pedro. Así que no solamente era Pedro, siempre le echamos la culpa a Pedro, ¿verdad? Pero fueron todos los discípulos, y luego los hechos están ahí, que huyeron y le dejaron al Señor solo en la cruz, ¿no? El entusiasmo y las ganas de hacer cosas no siempre es el reflejo de lo que lo vamos a hacer, porque puede faltar el carácter, puede faltar las actitudes que nos pueden llevar a alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, que aquí dice que Satanás os ha pedido para zarandearos. Es algo que se ve en la Biblia, ¿no? A veces Satanás puede tocarnos, Satanás puede actuar y obrar en la medida que Dios se lo permite. Podemos decir, con el permiso de Dios. Porque Satanás pidió y entonces el Señor lo permitió. En ese sentido, vemos que el gran intercesor que es Jesús, que habla aquí, que yo he rogado por ti, que tu fe no falte. O sea, había rogado por el Señor, había rogado al Señor que tanto Pedro como los discípulos no les faltaría la fe importante para ir más allá de nuestras fuerzas y más allá de nuestras situaciones personales. Así que el Señor rogó. Así que si el Señor ruega y ora, ¿qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir los milagros y pueden ocurrir que Él es el que sostiene nuestra alma, el que controla todas nuestras situaciones. Entonces el Señor está como gran intercesor a la derecha del Padre en este momento. Pero aún más después de la muerte y resurrección. Aquí Jesús todavía no había sido muerto y resucitado, pero sin embargo su intercesión fue eficaz, porque vemos luego en los Hechos que Pedro y los discípulos fueron restaurados. ¿Por qué? Porque el Señor oró por ellos. No podemos a veces pensar que
nuestras victorias y nuestros progresos personales y nuestros esfuerzos tienen que ver con nosotros, sino más bien con aquel que ora e intercede y nos da la gracia para seguir adelante. No podemos tocar la gloria de Dios. A Él sea la gloria. Nosotros, siervos inútiles, somos. Lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Y no podemos tocar ni un ápice de su gloria haciéndola nuestra, sino todo lo contrario. Sí que el Señor lo permitió, ¿no? Dice para zarandearos como a trigo. Es como un terremoto, ¿no? A veces a nuestra vida viene un terremoto y sacude hasta nuestros cimientos. Y como el trigo, cuando se sacude el trigo, yo me acuerdo de niño, cuando era niño, no estaban todas estas máquinas cosechadoras de trigo, que todo es súper rápido. Antes se llamaba veladora, trillo, donde la paja, había como una especie de herramientas donde se sacudía el trigo y la paja caía. Pues ese es el zarandeo. Entonces, Jesús está diciendo que el diablo me ha pedido zarandearos como a trigo. O sea, un buen zarandeado. La paja se cae y el trigo se queda. Y eso es lo que hace separar el trigo de la paja. Es importante a veces el zarandeo en nuestra vida cristiana. Hay cosas naturales que por ley natural pasamos como hombres y mujeres y rodeados de debilidad. Hay otro tipo de zarandeos que el Señor lo puede permitir también. ¿Cuál es el propósito? Quitar la paja de nuestra vida y permitir que seamos trigo limpio. Así que eso es lo que vemos aquí, que vemos un Pedro que iba a ser zarandeado, pero sin embargo vemos a un Jesús que le dijo que yo voy a orar por ti, que tu fe no falte. Porque Jesús estaba viendo que Pedro le iba a negar. Y el Señor a veces está viendo que nosotros a veces le podemos negar de muchas maneras. Podemos fracasar de muchas maneras. Podemos hacer las cosas mal de muchas maneras. Pero el Señor, el gran intercesor, ora por nosotros para que nosotros no le neguemos, para que seamos fieles, para que perseveremos. Y es el gran intercesor que está a la derecha del Padre, que ruega por nosotros. Así que Jesús estaba orando por Pedro. Iban a ser zarandeados, ¿por qué? Porque Jesús iba a la cruz. Ellos no lo entendían. Y Jesús habló con ellos de que iba después a resucitar, pero no se lo creían tampoco. Entonces vemos que el zarandeo fue que su Salvador iba a ir a la tumba, iban a llevarle a la crucifixión, y en su mente no entendían esto que estaban viendo, y su fe se le cayó, salieron huyendo. Jesús sabía que iba a ocurrir. También en los evangelios dice que si se hiera el pastor, las ovejas salen huyendo. A veces los pastores son los que más están en la perspectiva, en la visión de los ataques del diablo. Porque si un pastor cae o hace algo indebido, pues las ovejas son conmovidas, ¿no? Entonces Jesús es el gran pastor de los pastores, también para orar y interceder por ellos. Vemos que eso es lo que ocurrió. Entonces, vemos a un Pedro que le negó, pero luego que lloró, que se quebrantó, reconoció su necesidad y volvió. Recuperó su fe y luego fue un tremendo valiente, porque entregó su vida, su tiempo, arriesgó todo por el Señor, ¿no?
A veces los zarandeos y las dificultades de la vida nos elevan a los propósitos de Dios y nos hacen también más fuertes, más capaces y menos vulnerables a las caídas. Y tomamos decisiones que tienen que ser tomar decisiones para darlo todo. Ya no jugar, ya no voy a hacer nada indebido, voy hacia adelante, lo juego todo. Me juego todo por el Señor. Y es lo que al final Pedro consiguió desarrollar su carácter, ¿no? Vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 10. Bueno, el 9. Job capítulo 1, versículo 9. Respondió Satanás a Dios. Dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo, bueno, Job te teme porque es un bendito tuyo. Porque como dice más adelante el versículo 10, no le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, como diciendo que Job era un protegido de Dios, estaba cercado. Nadie le podía tocar, nadie podía hacer nada contra su familia, contra sus hijos. Era como un aro de fuego alrededor de la vida de Job. Y Dios le iba bien en todo. Pero Satanás empieza a dialogar con Dios y le dice: ¿acaso te teme Job de balde? Como diciendo, claro, no te va a temer si todo le va bien. Y sabemos la historia y la prueba de Job. A veces pensamos que todo nos va bien, que ya es suficiente lo que hemos conseguido, que Dios nos ha bendecido, tenemos todo y todo va sobre ruedas, qué vida más feliz, ¿no? Parece que no hay altibajos, todo es como una especie de sensaciones de bendición, de prosperidad, de abundancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Job temía a Dios, pero no era por lo que le daba. Aquí hay algo importante, ¿no? Que no tenemos que temer a Dios y seguir a Dios por lo que nos da, o por lo que más adelante, si tenemos necesidad, Él nos lo dará. No podemos negociar con Dios esto de si te sigo tú me darás y entonces yo seré feliz, etcétera, etcétera. Sí que hay promesas de la bendición de Dios, pero aquí vemos también que Satanás pidió la vida de Job y dice, versículo 10, seguimos, ¿no le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vaya reto, ¿no? Lo que Pedro vivió fue realmente un terremoto, fue una criba, y él que estaba basado en su propio entusiasmo, estaba con Jesús y se sentía fuerte en sí mismo, pero sin embargo Dios permitió la criba, que Pedro quería ir a Jesús a la cruz, algo que le causó un tremendo pudor. Verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Dios a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Dios. Le dijo, bueno, te doy permiso. Así que Jesús le dijo a Pedro que el diablo me ha pedido zarandearos, que os va a zarandear. Le doy permiso. Pero sin embargo, está el gran intercesor por Pedro. Aquí Dios le da permiso
pero le da un permiso con límites. El diablo no se puede exceder en ningún momento más de lo que aquí el Señor, Dios, le pide. Le dice que no. O sea, podemos decir que fijó el límite donde podía llegar Satanás, ¿no? Pero no le dio el poder para matarle. Hay a veces sufrimientos y dificultades en la vida que Dios lo permite, pero con límites. Pero el diablo no va a ir más allá de lo que Él lo asigna. ¿Para qué? Con el propósito y el beneplácito de la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros. Tenemos también en Hebreos 7:25. Dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Está hablando de Jesús. Los que se acercan a Dios a través de Jesucristo y de su obra en la cruz. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, podemos acercarnos a Dios en nuestras situaciones, sabiendo que el Señor Jesús siempre intercederá por nosotros. Nosotros podemos interceder unos por otros, pero la intercesión de nuestro Señor Jesús es una intercesión súper eficaz. Es algo que no falla y es algo que nos va a mantener siempre con la fe, que nuestra fe no falte en medio de la tormenta, en medio de la criba, de ese zarandeo, de ese terremoto, ¿no? Pues eso se pasa, está controlado por Dios. Por lo tanto, Él es nuestro gran intercesor, La Biblia habla también, que Jesús es el mediador, es intercesor, es mediador. Uno que es mediador es una persona que se pone entre una persona y otra para arreglar un problema. A veces se piden mediadores para resolver conflictos, para resolver problemas. Nosotros teníamos un problema grande con Dios. El problema era nuestro pecado y la condenación que caía sobre nosotros y la separación eterna de Dios si Jesús no habría sido nuestro mediador. Y ahí también hay una intercesión. Jesús se ofrece en sacrificio, se entrega a la cruz y Él es el que está intercediendo por un mundo caído, vendido al pecado y que no tiene esperanza. Esa es la gran intercesión. La cruz es una gran intercesión. Está intercediendo para que los hombres se puedan acercar a Dios, puedan pedir perdón por sus pecados y aceptarle como Señor y Salvador. Entonces, experimentar esa reconciliación, esa paz en el corazón que da Jesús por su muerte y resurrección. Él fue un gran intercesor por todo, pero en la cruz demostró realmente lo máximo de su intercesión, lo máximo. Porque tú y yo podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y la palabra mediador, intercesor, es mesites. Es uno que se coloca entre dos personas para lograr una reconciliación. Jesús se coloca entre nosotros y Dios para reconciliarnos con Él. No hay otra persona dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús es el mediador, aquel que Dios ha asignado para que nosotros tengamos vida eterna, perdón de pecados y nueva vida en Cristo y una comunión con Dios. También esta palabra en griego significa que es mesites, el mediador.
era una persona que era un fiador, el que estaba dispuesto a pagar una deuda para arreglar las cosas de otra persona. Esto existía en el Antiguo Testamento. Que alguien no podía pagar una deuda y yo la pago por ti y quedas libre de esa deuda. Vemos en la Biblia la parábola de los dos deudores, ¿no? Como uno fue perdonado grandemente y luego el que fue perdonado no perdonó apenas nada al otro, ¿no? Entonces, es aquel que es un fiador, aquel que está dispuesto a pagar esa deuda. Ahora, nosotros éramos deudores. ¿Y quién pagó nuestra deuda? La pagó Jesús. Por lo tanto, nosotros no hemos pagado nada, ni tenemos que pagar por nuestra salvación. Solamente tenemos que aceptar ese mediador que es Jesús, ese intercesor que es Jesús, agarrarnos a sus promesas y volvernos a Él de todo corazón. Es como un juez que decide de cosas legales y un juez pone a veces fin a los conflictos. Aplica justicia en un conflicto, se dicta sentencia y la persona que es culpable paga y la que no es culpable es libre. Entonces, la Biblia habla que Jesús es nuestro juez también. Ahora, Él es nuestro juez y Él no va a aplicar una sentencia injusta si tú tienes la razón. Por eso que a veces es en vano pelear con nadie ni con nada, porque Dios es el juez y Él aplica la sentencia. Y Él es un juez infalible, un juez que nos va a defender y nos va a apoyar por encima de todas las cosas que podamos ver. Y eso es importante que entendamos que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Encomienda a Dios tus caminos y confía en Él, Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué paz, qué tranquilidad. Puede haber muchos acusadores alrededor tuyo, o muchas malas interpretaciones de tu vida o de tus cosas, que puedan o no tener razón, pero el diablo siempre es el acusador. Jesús siempre está ahí para defender, el intercesor, el que esté dispuesto a perdonar, restaurar y ayudar. Es como un árbitro en el campo de fútbol. Los árbitros se equivocan a veces, pero bueno, lo que dice el árbitro es lo que hay que ejecutar según la normativa de todos los deportes, ¿no? Y si un árbitro es justo, aplicará justicia. Dios es nuestro juez, nuestro árbitro. Él es aquel que va a traer justicia también a nuestra vida. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. Entonces Jesús, nuestro gran intercesor, es el que permite a veces la prueba, pero el que intercede. Y Él es fiel y está velando constantemente por todos los detalles que podamos estar pasando. Dice que aquí hay una palabra que Jesús también está profetizando en Lucas, que nos venimos al anterior, Lucas 31, que dice a Pedro que he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Jesús estaba profetizando que Él iba a volver. Judas le negó al Señor, pero no volvió. Todo depende también de nuestra actitud. Sí tuvo oportunidades. Jesús le lavó los pies a Judas en la última cena
Él era el tesorero. Jesús sabía que no estaba haciendo bien las cosas con el dinero de los discípulos. Él aguantó, le soportó, le amó hasta el final. Pero él no cambió. Entonces, podía haber cambiado, haberse arrepentido, y seguramente que Jesús también estaba intercediendo por él, para que sería valiente, ¿no? Y si dejaría de hacer las cosas que estaba haciendo. Hay una tremenda diferencia entre lo que hizo Pedro, que lloró amargamente, se arrepintió por el pecado que había cometido, y lo que Judas hizo es endureció su corazón, y todo su odio, su amargura, su pesar, su tristeza se volvió contra él. Él se suicidó, porque todo eso que tenía en su corazón no lo podía soportar, no lo podía aguantar. Qué fácil habría sido, Señor, el pecado, he sido siempre infiel, he sido injusto, no he hecho bien las cosas, desde que te conocí, te seguí, tenía solamente interés en el dinero, en que me iría bien, pero sin embargo luego no fue capaz de arrepentirse. El arrepentimiento es un don de Dios también, y eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos cuando algo hemos hecho mal. Y Jesús le dice, pero vas a volver y luego vas a confirmar a tus hermanos. O sea que Pedro se arrepintió, volvió, y luego fue un líder que confirmó a los hermanos. Una persona resuelta, firme, con fe y con confianza, que animó al pueblo de Dios a seguir adelante. Por eso que no escatimemos la misericordia y la gracia de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Tú puedes haber caído, te puedes haber avergonzado de lo que has hecho, pero si tú vuelves a Dios en arrepentimiento, tú puedes ser una persona que puede ser de bendición para los demás. Y eso es lo que hizo Pedro. Hebreos 9, 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es increíble, es un tremendo versículo este. O sea que Jesús no entró en el santuario hecho de manos. El santuario del Antiguo Testamento tenía que ver con una choza, el lugar santo, el lugar santísimo. El Señor entró en ese lugar santísimo, que era la representación del mismo cielo, y la sangre que se derramaba de machos cabríos en el lugar santísimo, Jesús la derramó delante del Padre en el cielo, lo presentó en el cielo, el santuario no hecho de manos, que era figura del verdadero. En el mismo cielo entró, presentándose por nosotros ante Dios. ¡Qué tremenda intercesión de Dios! El tremendo intercesor para nuestra vida. Tremendo privilegio, ¿no?, que tenemos. Su sangre entró en el cielo para que tú y yo tuviéramos perdón. Pero también tenemos que reaccionar a eso y decirle, Señor, soy un pecador, sé que me perdonas, sé que me arrepiento. Entonces me vuelvo a ti y te pido que me ayudes a aceptarte como mi Señor y Salvador, y poder empezar a caminar con el Señor, ¿no?, de todo corazón. Hay algunos versículos muy interesantes, pero bueno, solamente en 1 Timoteo 2, 4, dice que Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Dios no hace acepción de personas. Pobre, rico, malo, menos malo, feo, guapo. Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad que está en Jesús. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y aquí entramos otra vez en el mediador,
aquel que media, aquel que está dispuesto a pagar el precio, aquel que está dispuesto a ayudar, aquel que es culpable, que tiene cargas y deudas. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que Él fue a rescatarnos. Estas últimas semanas hemos visto muchos incendios, muchos rescates. Un rescate tiene que ver con una persona impedida, incapaz de salir de su situación. Imposible, si no hay nadie que le salve. Así estábamos nosotros. Estamos impedidos, totalmente atados. Era imposible salir de las cadenas que nos ataban en nuestra vida. Imposible. Así que estamos destinados a la muerte. Si nadie te rescata, si nadie te ayuda, pues te mueres. Pero Él es el que vino a rescatarnos. Nos sacó y por eso ahora nos tiene aquí. Pero Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí está la cosa, que Dios quiere que todos seamos salvos. Entonces miremos a Jesús como el gran intercesor de nuestras almas, aquel que podemos venir confiadamente, como dice la Biblia, al trono de la gracia y hallar socorro. Porque esa es la palabra que se usa cuando alguien está en mal estado. ¡Socorro! Socorro que me ahogo, socorro que me quemo, socorro que estoy solo, ¿no? Entonces, si decimos al Señor, socorro, ayúdame, estoy mal, estoy vacío, insensible, inseguro, falto de sentido en la vida, socórreme, Señor, ayúdame, y estará la mano del Señor para sacarte y levantarte. Amén. Muy bien, vamos a cantar una melodía, una canción, y lo que habíamos dicho, si alguien quiere que se ore por él, puedes pasar adelante, puedes orar tú, pero también podemos ponerte la mano encima y orar por ti, interceder por ti. Si quieres entregar tu vida al Señor y decirle, Señor, yo quiero socorro, que me socorras, que me ayudes. Yo quiero estar en tus caminos, estar en tus manos. Amén. Así que todo lo que te esté aconteciendo también, ese zarandeo que hay en nuestra vida, estate tranquilo, tranquilo, que ese zarandeo se pasa, la paja se quita, vas a quedar más limpito, limpita, y más preparado para servir al Señor, ¿verdad? Déjanos ver tu poder.